Hola, espero que estés muy bien. Vamos a ver en esta clase lo que es la seguridad en los sistemas operativos. ¿Cuáles son los objetivos? Comprender los principios fundamentales de la seguridad en sistemas operativos, identificando amenazas comunes, mecanismos de protección y buenas prácticas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información dentro de un entorno informático. ¿Qué es la seguridad en los sistemas operativos? Pues es la capacidad de un sistema para proteger sus recursos, datos y funcionalidades contra amenazas internas y externas y garantizar la integridad, disponibilidad, confidencialidad de la información. Aquí algo muy importante es que ningún software está exento de errores. O sea, ningún software está exento ni de errores ni de accesos no autorizados. Por ello, pues es muy importante, pues siempre seguir los lineamientos para tener una muy buena seguridad. Cuanto más complejo es el sistema, mayor es la probabilidad de que se produzcan fallos que puedan afectar, pues, esta seguridad. Error en la capa 8. Este es una definición o es un concepto que ha venido desarrollando durante estos años, en donde el usuario es el eslabón más débil en la cadena de la seguridad de información. Las 7 capas del modelo OSI están relacionadas, como por ejemplo con la transmisión física de los datos a través de las redes. Las últimas 3 son la capa 8, que es el usuario, la capa 9, en donde son los jefes y empresas, y la capa 10, el gobierno y las leyes. No están directamente relacionadas con la transmisión de datos, pero son fundamentales en la ciberseguridad. A pesar de que no está dentro del concepto del modelo OSI, lo que quiere decir aquí es que si nosotros no cuidamos estas 3 capas que están arriba, podemos tener algún tema de seguridad o podemos tener alguna filtración de datos o algún ataque. Por ello es muy importante fijarnos qué es lo que sucede en estas capas. Por ejemplo, en la capa 8, que son los usuarios, son la principal causa de vulnerabilidades en la seguridad, ya sea por el uso de contraseñas débiles o por la falta de conocimiento sobre cómo proteger sus datos. Las empresas en la capa 9, en donde deben de tener políticas y procedimientos de seguridad sólidos y bien definidos para garantizar que sus datos estén protegidos de posibles amenazas. Los jefes tienen la responsabilidad de asegurarse de que sus empleados estén capacitados y sigan las políticas y procedimientos de seguridad. Y los gobiernos, en donde es la capa 10, que tienen la responsabilidad de crear leyes y regulaciones que promuevan la seguridad digital y que sancionen a aquellos que cometan delitos informáticos, además de fomentar la educación en ciberseguridad y crear conciencia sobre estos peligros, ¿no? Entonces, es muy importante que nos fijemos en estas capas y sobre todo uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta en estas capas es el conocimiento. Si nosotros tenemos el conocimiento y lo podemos difundir o podemos hacer conciencia a los usuarios de estas prevenciones, pues podemos evitar que tengamos algún ciberdelito o que tengamos alguna incidencia en seguridad y por ello proteger las demás capas. ¿Qué tipos de seguridad tenemos en los sistemas operativos? La externa, pues en donde engloba los mecanismos que actúan fuera del sistema, orientados a prevenir amenazas físicas y controlar el acceso lógico de personas ajenas al sistema. Esto, pues bueno, pudiera ser algo que está fuera del sistema en sí, o sea, por ejemplo, que estén bien resguardados los servidores, el acceso a Internet, en donde está toda la infraestructura tecnológica. También tenemos la seguridad física, que es la protección contra desastres y eventos adversos. Para ello se implementan medidas como la prevención, detección y eliminación de incendios, también humos, inundaciones y sobrecargas, en donde podemos controlar la temperatura y limpieza del entorno para evitar daños a los equipos. El acceso físico a las instalaciones mediante puertas con apertura por clave, tarjetas de acceso o reconocimiento de voz y huellas digitales. O sea, aquí lo que estamos viendo es que no solamente nos vamos a enfocar en la seguridad virtual, perdón, sino en la seguridad física. Vamos a cuidar todos los aspectos que sean posibles para evitar un acceso no autorizado a algún sistema, alguna aplicación o algún dispositivo.
Tenemos también la seguridad de administración, impedir el acceso lógico de personas no autorizadas al sistema. Se incluye la autenticación del usuario, donde se solicitan un nombre de usuario y una contraseña. Fomentar prácticas seguras como el cambio periódico de contraseñas y evitar tenerlas en lugares visibles. Aquí es en donde les comentaba que tenemos que ser más bueno, tenemos que divulgar más esta información. Por ejemplo, crear políticas y procedimientos en donde se establezca que los usuarios tienen que cambiar su contraseña en un determinado tiempo. En donde yo trabajo, lo que hacen es que cada cierto tiempo, no recuerdo bien cuál es el tiempo exacto, pero alrededor de unos 2 meses más o menos, la contraseña se tiene que cambiar, ¿no? Y te van mandando mensajes de, oye, cambia tu contraseña, ¿no? Los correos electrónicos, oye, tienes que cambiar tu contraseña. Si no lo haces, pues ya hay una configuración en Windows, perdón, en Office 365 en donde ya te mandan directamente a decir, oye, tienes que cambiar tu contraseña. O sea, ya no es si quieres o no, o sea, es obligatorio realizarlo. Y también vamos a estar viendo otro tipo de seguridad que es la criptografía, en donde se aplica un proceso de encriptado o cifrado de datos para ocultar su contenido durante la transmisión. Esto pues ya es más enfocado cuando transmitimos datos que los tenemos que transmitir de forma encriptada para evitar, em, por ejemplo, un ataque de man in the middle, en donde pues alguien está bueno, está intersectando esa información, está viendo en medio y puede extraer nuestra información. También la interna, que son los mecanismos que operan dentro del propio sistema operativo, controlando y protegiendo aspectos del funcionamiento y acceso a los recursos. Seguridad del procesador. El procesador cuenta con un mecanismo de protección como estados protegidos y no protegidos, el kernel y el usuario, que definen los privilegios de acceso a recursos del sistema. También se utiliza un reloj de hardware para evitar el bloqueo del procesador. Tenemos la seguridad de la memoria, en donde se aplican estrategias para evitar que un usuario acceda a la información de otro sin autorización. Además, se emplean técnicas como la paridad o el checksum para asegurar la integridad de los datos almacenados. Y la seguridad de los archivos, en donde se busca asegurar la disponibilidad y privacidad. Se realizan copias de seguridad periódicas para recuperar datos en caso de pérdida o destrucción. En sistemas multiusuarios se emplean archivos o los log para registrar las operaciones y permitir recuperaciones precisas. Entonces, por ello es muy importante también aquí, como lo vemos, el hacer backups y el hacer respaldos de nuestra información en un determinado tiempo para evitar cualquier tipo de problema o para evitar que a lo mejor si somos, em, o bueno, si tenemos algún problema dentro de la misma computadora, sea por el mismo sistema o sea porque pues a lo mejor se nos metió un virus, podamos restaurar esa información a la fecha actual o lo más posible. ¿Qué medidas de seguridad debemos de tomar? Para mejorar el nivel de seguridad se emplean diversas técnicas y medidas que buscan prevenir y mitigar amenazas. El uso de un antivirus, ¿no? En donde este software es una de las principales defensas contra las amenazas de malware y virus informáticos. Estos programas protegen los dispositivos frente a posibles intrusiones y ayudan, perdón, a detectar y eliminar amenazas antes de que puedan causar algún daño. Actualizaciones regulares. Es fundamental realizar actualizaciones regulares de parches y actualizaciones. Estas corrigen fallos de seguridad conocidos y garantizan que el sistema esté protegido. Por ejemplo, veíamos mucho que en Windows, pues hay muchas actualizaciones, ¿no? Demasiadas, diría yo. Pero esto, a pesar de que es molesto para nosotros como usuarios, también es benéfico ya que pues nos ayuda a que nuestro sistema esté totalmente actualizado y tengamos todos esos parches de seguridad o todas esas mejoras que los mismos desarrolladores han pensado y han realizado para que nuestro sistema funcione correctamente y no tengamos alguna intrusión. Inclusive esto lo vemos mucho en sistemas, pues, bastante robustos, en donde
Hay veces que sale la noticia de acaban de detectar una vulnerabilidad en este framework o en esta tecnología, en esta plataforma. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí los desarrolladores? Pues buscar cómo solucionar esa posible intrusión o esa vulnerabilidad y pues ahora sí que como quien dice, parchar esa, esa problemática y ya de ahí enviarlo al usuario. Otra de las medidas de seguridad tenemos el firewall, en donde actúa como una barrera de protección entre la red y el mundo exterior. Monitoriza y controla el tráfico de la red, permitiendo o bloqueando conexiones según las reglas establecidas. Se blinda el acceso no autorizado y protege a los usuarios de posibles fallos de seguridad que puedan existir en otros dispositivos. También las aplicaciones de acceso seguro, en donde se aplican políticas de acceso seguro, donde los usuarios solo tengan los privilegios mínimos necesarios para realizar sus tareas. Esto reduce y limita el impacto en caso de una posible intrusión. Esto lo he recalcado en estas clases de seguridad en donde solamente necesitamos darle al usuario lo que en realidad va a utilizar y sobre todo pues ir detectando cuál podría ser algo que él haga y que nos provoque algún problema. Desde el hecho de decir, pues puede ser que el usuario se meta a algún sitio, por ejemplo, a YouTube, y a lo mejor de ahí pues le salga un anuncio o inclusive pues verificar qué tipo de sitios va a haber. Si se mete a algún sitio de juegos en línea o algún tipo de sitio en donde podamos tener una cierta vulnerabilidad, pues ahí es necesario, pues sí, realizar esta aplicación de filtros, ¿no? Decir, a ver, este usuario puede hacer esto, este usuario se puede meter aquí, este usuario puede descargar esta información y de ahí, pues, ver, cómo hacemos para restringir y evitar una posible infección o cualquier tipo de incidencia en seguridad. Y con esto, pues concluimos lo que es la prevención, perdón, la seguridad en sistemas operativos. Recordemos que la seguridad en los sistemas operativos es un componente esencial para proteger los recursos y datos de los usuarios frente a accesos no autorizados, vulnerabilidades y ataques cibernéticos. Implementar las políticas de control de acceso, mantener un sistema actualizado y usar herramientas de protección como antivirus o firewalls son prácticas clave para mitigar estos riesgos. Con eso concluimos esta clase. Recuerden que cualquier duda háganmela saber.